Y claro, los otros atributos que tienen que ver con el miedo y que tienen que ver con el ego y que nos dejan donde están, se puede decir pereza mental, estancamiento, quedarse con el sistema de pensamiento rígido, quedarse con conformismo, que también lo vimos, ¿no? Y tiene que ver con el miedo, el conformismo, la pereza mental, el estancamiento. Así que sí, estoy de acuerdo. Una de las causas puede ser esa, ¿no? No hay ganas de avanzar, porque expandir la conciencia tiene que ver con el avance, la evolución. Entonces, digamos que la intolerancia, lo voy a decir así, la intolerancia sería válida hasta cierto punto. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto cuando usted ya de verdad ya ha hecho la tarea. Voy a poner un ejemplo porque soy muy de ejemplos. Cuando usted ya ha hecho la tarea de entender lo que es desconocido y diferente y al final saca la conclusión de que en ese balance hay cosas que usted no podría tolerar. Por ejemplo, si vamos a hablar de otras culturas desconocidas, el hecho de decir yo soy intolerante a ciertas situaciones que tienen que vivir las mujeres en países de Oriente Medio, por ejemplo. Pero ha sido porque he hecho el trabajo, ¿sí?, de investigar, de leer, de escuchar, de entender, y digo, es demasiado fuerte con las mujeres, ¿sí? Y que también puede pasar cosas con hombres, ¿no? O sea, es como, lo que quiero decir es con este ejemplo, que decir soy intolerante a tal cosa es porque primero hemos hecho el trabajo conciencia de conocer esa información diferente, de ir a investigar, de entender, y luego pues el balance final es desde lo que yo considero justicia interna, esto no es justo y por eso soy intolerante a estas realidades que viven en tal parte, ¿sí? Y ahí salen los activismos y todo esto que hemos visto a nivel mundial y campañas para que no pasen ciertas costumbres rituales que son muy fuertes con mujeres en esos países, por ejemplo. Claro, sí, uno de los aspectos positivos de la intolerancia es eso, ¿no? Que, o sea, cuando la persona la quiere disolver esa intolerancia, entonces uno tiene esa voluntad y esa iniciativa de averiguar y aprender y buscar información sobre, por ejemplo, como tú mencionas, lo que pasa en otras culturas, pero después, claro, uno puede estar de acuerdo o no. O sea, claro, eso ya es otro punto. Pero lo positivo de la intolerancia cuando uno la quiere trascender, y sería válido también, lo que pasa es que es como un proceso, porque también hay que ver lo que uno está preparado también para derribar la intolerancia. Hay que ir muy de a poco también, porque a veces el sistema de pensamiento no está preparado para, por ejemplo, como el ejemplo que tú mencionas, si una persona va a un país de Oriente y ve todo lo que sucede, ¿no? Porque es una cultura totalmente diferente y el trato, como tú mencionas, el trato con la mujer es totalmente diferente, va a contrastar mucho, va a chocar mucho, ¿no? Entonces no le hace bien. Es como si uno va con esta mentalidad, ¿no? De decir, bueno, voy a disolver mi sistema de pensamiento y voy con una voluntad y voy con ganas de eliminar toda mi intolerancia. Y cuando una persona ve algo que le choca mucho, entonces, en cierta forma, se aconseja ir muy de a poco con esto, porque hay veces que quizás no estamos del todo preparados para, por ejemplo, lo que vamos a ver en el antídoto, hacer algunas acciones, ¿no? Algunas acciones que tienen que ver quizás con cosas contrarias a lo que mi sistema de pensamiento me pide, ¿no? Entonces no sé si se entiende, que es muy, a veces, de hecho, uno de mis maestros, por así decirlo, Gurdjieff, que yo hablé aquí también vinculándolo con el Cuarto Camino, que fue uno de los primeros libros que yo leí, unos primeros sistemas de enseñanzas que yo leí, también era muy cuestionado por eso. ¿Por qué? Porque él quizás sabía técnicas para sanar el sistema de pensamiento, pero eran muy drásticas, ¿bien? Por ejemplo, no sé, si una persona le decía, estoy muy tímida o estoy muy tímido, bueno, ve a caminar desnudo o desnuda y vuelve, y vas a ver que se te va la timidez, y cosas así de ese estilo. Como terapia de choque. Claro, entonces hacían una expansión de conciencia muy fuerte, pero a veces los resultados
no eran del todo efectivos. ¿Por qué? Porque se llamaba también como una especie como de coaching coercitivo, ¿bien? Como muy autoritario, como muy de choque, como dices tú, ¿no? Terapia de choque. Y entonces a veces no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque esto lo vemos en la naturaleza. Para que un avión doble, por ejemplo, lo tiene que hacer despacio, porque si lo hace fuerte se destruye. Lo mismo que un transatlántico. Un transatlántico cuando va por el mar, si dobla fuerte, se destruye por las mismas energías. Y esto es lo mismo. La intolerancia, cuando una persona, si a mí en consulta viene una persona y me dice que es muy, pero muy intolerante, yo recomendaría llevarlo muy de a poco, ¿no? O sea que... Claro. Vaya muy de a poco con determinados ejercicios puntuales, pero no tan fuerte, porque la persona se le puede dar mucho sufrimiento, puede tener mucho sufrimiento, y no es positivo para la sanación del sistema de pensamiento, sino que la persona, lo que sucede es que se puede desmotivar, que a muchas personas les sucede. Gracias, Daniela, un abrazo enorme, te saluda Mariano y mira, esta pregunta me da pie a mí como a ir profundizando más. Bienvenidas a las personas que apenas se conectan. Hoy hablando de la intolerancia y la queja, entendiendo desde el discernimiento cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Y cuándo evitar que se vuelva también una trampa de esa programación del estancamiento. Entonces, vuelvo al ejemplo, Mariano, dices, no, hay terapias de choque y en otras hay que ir despacio. Rebobinar un poquito lo que decíamos anteriormente, que la intolerancia es válida, pero si antes, si esa intolerancia, que el nombre es muy fuerte, pero si digamos que es el resultado de un ejercicio previo donde usted de verdad a conciencia fue y trató de entender lo que era distinto y lo buscó, lo leyó, escuchó, en fin, se abrió mentalmente para tratar de entender eso que era desconocido y diferente para usted, y al final el balance de la justicia o los principios de justicia que tiene usted dice, no, definitivamente no puedo con esto. Yo ponía un ejemplo así vagamente, la situación que viven mujeres en Oriente Medio, que si se quitan, se destapan la cabeza o la burka, y en estos días había un video viral, no sé si lo viste, una señora estaba en el hospital con el hijito enfermo y llevaba muchas horas en el hospital y la señora ya cansada, sin dormir ni nada, estaba de hecho sentada contra una pared, como tratando de descansar. Imagínense las condiciones en Oriente Medio. Bueno, en todos los países hay países muy ricos, pero este era un país particularmente difícil. Y la señora se destapa un poquito la cabeza y vio como alguien un hombre, estaba fotografiándola para acusarla, porque además era uno dentro de esta religión, era uno de los, como que tenía la autoridad de hacerla lapidar, ¿sí? Y fue la primera vez que vimos en un video de red social que una de estas mujeres se levanta y le dice, respétame que estoy con mi hijo enfermo a punto de morir y llevo aquí no sé cuántos días sin poder dormir, sin poder comer y solo necesitaba descansar un poco y tú me estás fotografiando para llevarme a juicio. Más o menos así le decía. Cuando yo conozco esta realidad y empiezo a leer y empiezo a investigar, yo digo, no puede ser. O sea, no puede ser, y yo sé que hay que ser, digamos, tolerantes con el tema de las diferencias culturales, pero yo, por ejemplo, ante eso sería intolerante. O sea, no concibo que a una mujer se le persiga solo porque se destapó un poco la cabeza para descansar en esas condiciones. Sin embargo, cada quien piensa distinto. Me perdonan que haya puesto ese ejemplo tan real, pero es que es ahí cuando yo digo, a ese tipo de cosas, y después de un ejercicio así tan profundo y realista, sí es válida, por ejemplo, la intolerancia, en cuanto a que ya terminas es defendiendo principios, incluso respeto por otros seres humanos. Pero no sé cómo lo ven ustedes y me cuentan ahí en el chat. Y Mariano, quiero escuchar tu retroalimentación. Sí, muy interesante porque yo siempre me guío por la conciencia, bien, o sea, lo que nos dictamina qué estaría bien y qué estaría mal, y qué sería lo mejor y qué no sería lo mejor, o qué sería lo peor, todo está en manos del amor. Y obviamente cuando hablamos del amor hablamos de la conciencia, ¿no? Sí.